Ya. Entonces dice, pregunta número 1 dice, explique teóricamente, gráficamente y matemáticamente las condiciones, no, esto no, la 1 no. La 2 sí. La 2 dice, explique teóricamente, gráficamente y matemáticamente la elección óptima del consumidor. ¿Cuándo optimiza su consumo el consumidor teóricamente, gráficamente y matemáticamente? Teóricamente, a ver, teóricamente, cuando la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Ese es gráficamente, magíster? Teóricamente, ¿no? Entonces, teóricamente, igualdad entre las pendientes. Entonces, de hecho, voy a compartir lo que ya habíamos visto en las clases. Y ya, entonces, a ver, es lo que hemos visto ya. Y ya, entonces, estoy abriendo. Y esta es la teoría del consumidor que hemos estudiado ya. No la podemos compartir, no creo. Magíster no se ve. Ya, voy a compartir. Consumidor, ya. Entonces, ya hemos estudiado el teoría del consumidor, entonces, para responder, tienen que revisar los videos. A ver, los videos, a ver, no se estresen, ¿no? Los videos, si bien los videos son muchos, van a ver, en realidad, que los videos, en muchas partes, para hacer su cuaderno, están repetidas. Entonces, al principio de la clase siempre recapitulábamos lo que habíamos visto antes, ¿ya? Sí hemos avanzado y todos los videos, todas las clases están en YouTube. Pero si ustedes van a elaborar su cuaderno, van a ver que en los videos hay varias partes que están repetidas, porque generalmente cada clase empezábamos recapitulando lo que habíamos visto antes. Ya. Entonces, teóricamente, acá está. Teóricamente, cuando maximiza, acá está. Teóricamente, elección del consumidor. Esto está en las clases. Teóricamente, la pendiente de la curva de indiferencia igual a la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la curva de indiferencia, ¿cómo se llama? Es relación marginal de sustitución. La pendiente de la recta presupuestaria, ¿cómo se llama? Recta presupuestaria. Teóricamente. Matemáticamente, la primera condición y la segunda condición. A ver, vuelvo a compartir porque está... Ya, entonces, matemáticamente, igualdad entre las pendientes de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta presupuestaria. Esto hemos visto y en varias clases está. ¿Ya? Matemáticamente, la primera condición y la segunda condición. La primera condición dice que la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Utilidad marginal del bien 1 es la derivada de la utilidad con respecto al bien 1. Utilidad marginal del bien 2, derivada de la utilidad con respecto al bien 2, igual a P sub 1 sobre P sub 2. La pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. Y la pendiente de la relación marginal de sustitución es la relación entre la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2, igual a la pendiente de la recta presupuestaria, llamada precio relativo. P sub 1 con relación al precio del bien 2. Primera condición. Y esta condición se obtiene, se deriva de resolver el problema del consumidor utilizando Lagrange, dividiendo la ecuación 1 y 2. La segunda condición es mucho más sencilla. La segunda condición dice la segunda condición dice
No es exacto que me a mí. La segunda condición dice que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es igual al presupuesto. Entonces vuelvo a compartir lo que estamos viendo. Acá está. Entonces, es que cuando ingresa nuevamente se vuelve a bloquear. Ya, a ver, espérenme. Entonces, teóricamente, igual en las pendientes. Matemáticamente, la primera y la segunda condición. ¿Ya? La segunda condición dice que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es igual al presupuesto. Comparto entonces. Acá está. Es lo que hemos visto en clases, ¿no? Entonces tienen que revisar. Entonces la pendiente de... Ya, acá está. La segunda condición, gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 igual al presupuesto, pero solamente esto se cumple con igualdad solamente para las cantidades óptimas. X1 y X2 asterisco. Gráficamente, elección óptima del consumidor. Cuando la curva de indiferencia, que tiene pendiente negativa, es tangente con la recta presupuestaria. Primer elemento, curva de indiferencia, función objetivo maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Gráficamente, la pendiente de la curva de indiferencia, que tiene pendiente negativa, es tangente con la recta presupuestaria. De esa manera, determinamos X1 y X2 asterisco, las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Entonces, la pregunta decía, explique teóricamente, gráficamente y matemáticamente la elección óptima del consumidor. Eso sería la respuesta. ¿Ya? ¿Y alguna pregunta? Sí, Magister, otra vez la parte matemática, por favor, que no recuerdo muy bien cómo era. Ya, la condición matemáticamente es tienen que escribir la primera condición, es la primera condición, que dice, ¿no? La primera condición, la derivada de la utilidad con respecto al bien 1, la derivada de la utilidad con respecto al bien 1 se llama utilidad marginal del bien 1. Utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2, la derivada de la utilidad con respecto al bien 2, tiene que ser igual al precio del activo. Y el precio del activo es la pendiente de la recta presupuestaria. Y el precio del activo es el precio del bien 1 con relación al precio del bien 2. Primera condición. Utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2 igual a precio 1 sobre precio 2. Primera condición. Matemática. Segunda condición. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. El consumidor maximizador de utilidad ni gasta ni más ni menos. Gasta justamente lo que tiene. Y el presupuesto se cumple con igualdad, solamente las cantidades óptimas. Las cantidades óptimas, asterisco, del bien 1 y del bien 2. La segunda condición. Gráficamente, la pendiente, la curva de diferencia es tangente con la recta presupuestaria. Lo que se llama elección óptima del consumidor. Primer elemento, preferencias, gráficamente curva de indiferencia. Segundo elemento, restricción presupuestaria, gráficamente recta presupuestaria. Entre ambos elementos determinamos las cantidades óptimas de consumo del bien 1, X1 asterisco y X2, que deberían consumir las familias para maximizar su utilidad. Eso sería. Magister, una pregunta. ¿Sí? En la parte matemática, en el examen, por ejemplo, ¿tenemos que hacer la demostración de esas fórmulas, de la primera y segunda condición, o solo anotamos las condiciones? No, a ver, en concreto la respuesta sería solamente esta primera columna. No demostrar porque la pregunta no dice que deriven matemáticamente la elección óptima del consumidor, ¿no? La pregunta dice, explique teóricamente, matemáticamente y gráficamente la elección del consumidor. Es la pregunta. Porque otra pregunta sería, demuestre matemáticamente la elección óptima del consumidor, que tendrían que hacer esto, maximizar resolver el problema del consumidor utilizando Lagrange,
De esa manera llegan a esta condición, pero la pregunta no es esa, ¿no? Ya, gracias. Porque otra pregunta sería, ¿no? Derive matemáticamente la primera condición de la elección óptima del consumidor. En ese caso, tendrían que hacer esta segunda columna. Diría, ¿no? El problema del consumidor es maximizar la utilidad, sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 se van a dar igual al presupuesto. Estamos planteando el problema, ¿cómo lo resolvemos? Utilizando Lagrange. Lagrange, condición de primer orden, derivamos el lagrangiano con respecto a las variables de decisión, x1, x2, lambda, igualamos a 0, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, dividimos la ecuación 1 y 2, y de ahí obtenemos esta primera condición. Eso sería otra pregunta, ¿ya? Magíster, en la parte matemática, digamos, cuando nos pida hacer, nos va a dar una ecuación inicial como lo hacía en anteriores ejercicios, ¿verdad? Porque si no, no se puede derivar lambda. A ver, vayamos a la pregunta, ¿no? A ver, respondamos a la pregunta, no más. No, porque después hay otra pregunta que de eso. ¿Mm? Hay otra pregunta de ejercicio. Con relación al ejercicio, le digo, magíster, o sea, que nos va a dar como que una ecuación para que derivemos, ¿verdad? Sí, sí, una función de utilidad. Ah, ya. ¿Ya? En este caso solamente dice, explica, a ver, acá está la pregunta, de hecho voy a compartir, a ver, para que tengamos lo que estamos preguntando. Esta es la pregunta, ¿ya? Dice, explique teóricamente, gráficamente, la elección óptima del consumidor. Para ser concretos, la respuesta es esto. No estoy compartiendo, pero ya. Esto. Teóricamente, matemáticamente y gráficamente la elección óptima del consumidor. ¿Ya? Magíster, no se ve. No estoy demostrando. Acá está, ¿no? Esto es. Ya, eso es la respuesta. Ahora, la otra pregunta. ¿Estamos? Entonces, explique teóricamente, gráficamente, matemáticamente, primera y segunda condición de la elección óptima del consumidor. Ya. Pasamos a otra pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Esa es una pregunta. Eso tampoco, ya no. ¿En qué condiciones saldría al mercado? ¿En qué condiciones saldría al mercado? Tampoco. A ver, eso es otro. A ver, esto tampoco, porque es de lo que estamos avanzando. Ahora sí, la 6. No sé si es el que hicimos, ¿no? Ya. Entonces, por favor, les voy a pedir que lean el ejercicio para que la resolvamos. En este caso, lo que preguntaba su compañera Sandra, aquí sí, aquí se les da como dato una función de utilidad, se les da dato del presupuesto, de los precios del bien 1, del bien 2, el parámetro alfa es 1/3, y con eso les pregunta, a ver, resolvamos, a ver, algo parecido a esto, pero más completo. Resolvamos el ejercicio que tenían como ejercicio, ¿sí? Al resolver eso, vamos a resolver también esto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, magíster. Sí. Resolvamos el ejercicio que les mandé por WhatsApp, ese ejercicio, que el procedimiento va a ser lo mismo que para este ejercicio, pero la ventaja del ejercicio del WhatsApp, que les mandé por WhatsApp, el enunciado y la solución, ese ejercicio es más completo que este, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué Sí, dicen? magíster. Ya, entonces hagamos eso, ¿ya? Ya, el ejercicio, el que les mandé por WhatsApp, es este ejercicio. A ver, comparto entonces.
Es este, ¿verdad? Sí, Register. Ya, muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? En realidad este ejercicio es muy parecido al que acabamos de ver en Word, pero este ejercicio tiene la ventaja de que es más completo. El procedimiento es el mismo. Es el mismo. ¿Ya? Entonces voy a empezar copiando el ejercicio. Y lo voy a copiar a donde ustedes ya saben, console. Ya, a ver, entonces, a ver, incluso, a ver, si, a ver, voy a compartir, te comparto entonces. A ver, el ejercicio que estábamos dando en Word en realidad es este, el que hicimos en clases, ¿no? Entonces, es el ejercicio. Entonces, primero que maximizar la utilidad alfa, ¿qué hicimos? Aplicamos Lagrangiano, condición de primer orden. ¿Cuánto era la ecuación x sub 1, alfa del presupuesto entre p sub 1, x sub 2, 1 menos alfa del presupuesto entre p sub 2? Verificamos, y esto lo hicimos en clase. Está en una de las grabaciones de la clase. ¿Ya? Hicimos eso, entonces, a ver. Pero vamos a hacer el ejercicio que les decía. Estos son los de las clases, por eso que tengo aquí. Ya, alfa, ya. Entonces copio el ejercicio aquí. ¿Ya? Ya, entonces acá está. Dada la siguiente, ven, ¿verdad? Dada la siguiente función de utilidad, Cap-Douglas determine la elección óptima de acá. Hagamos eso. Ya, hagamos eso, entonces esto. Lo grabo entonces. Con nombre. Ya. Entonces, hagamos, ¿ya? Entonces dice, dada la siguiente función de utilidad Cap-Douglas, es la función de utilidad. Inciso A, determine la elección óptima del consumidor con el método de multiplicador de Lagrange. El consumidor dispone de dos datos, a ver, datos. Dice, la función de utilidad es esta, determina la elección del consumidor con el método de multiplicador de Lagrange. El consumidor dispone de 3.000 bolivianos, M, presupuesto. 3.000 bolivianos. No está invitado esto. 3.000 bolivianos. ¿Ya? 3.000 bolivianos. El precio del bien 1, P sub 1, 6 bolivianos. El precio del bien 2, 12 bolivianos. Ya, P sub 1, 6 bolivianos. Precio del bien 1 y P sub 2, precio del bien 2, 12 bolivianos. Esos son los datos. El valor del parámetro alfa, digo delta, es 1/3. Alfa, digo delta, delta es 1/3. No voy a tocar lo mismo.
delta igual a 1/3. Ya, muy bien. Al delta 1/3. Ya. Esos son los datos. Ahora dice, determine la elección óptima del consumidor. Entonces, inciso A, elección óptima del consumidor. Elección óptima del consumidor con Lagrange. Ya. Ahora, Lagrange. ¿Qué dice Lagrange? ¿Qué decía Lagrange? Plantee el problema del consumidor. Entonces, vamos a plantear. ¿Cuál es el problema del consumidor? Maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. ¿Ya? A ver, es que tienen, a ver, acá está. El problema del consumidor es maximizarlo. Planteamos el primero el problema. El problema del consumidor es maximizar la utilidad. El problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. El problema del consumidor es maximizar la utilidad, x sub 1 elevado a la delta por x sub 2 1 menos delta, función objetivo, primer elemento, sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. ¿Qué conocemos? Los precios del bien 1, del bien 2 y el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? Variables de decisión, x sub 1 y x sub 2. ¿Con qué vamos a hacer? Con Lagrange. ¿Ya? Eso. Hagamos eso entonces. Ya, entonces el problema, comparto. Ya, entonces el problema del consumidor, entonces vamos a plantear primero el problema. El problema del consumidor, ya está. El problema del consumidor es maximizar la utilidad. Entonces, de hecho, voy a copiar de otro lado directamente. El problema del consumidor es maximizar la utilidad. El problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. Entonces, el problema del consumidor es maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad. Maximizar la utilidad. La utilidad acá está. La utilidad es x sub 1 elevado a la delta por x sub 2, 1 menos delta, sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Este es el primer elemento, función objetivo, y este es el segundo elemento. ¿Qué conocemos? Los precios de los bienes 1 y 2 y el presupuesto. Son datos que conocemos, acá están. P 1, 6, P 2, 12 y el presupuesto es 3.000. ¿Qué queremos determinar? X 1 y X 2, las variables de decisión. Ya, sigamos entonces. Ahora, ya tenemos planteado, formulado el problema del consumidor, maximizar la utilidad, sujeto ya. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar con el...? A ver, antes de continuar, debería decir lo siguiente. 1. Ustedes pueden hacer de forma general, en forma funcional, o directamente podrían ya reemplazar los valores. ¿Sí? Pueden hacer de forma general en términos de función. O directamente podrían reemplazar P sub 1 por 6, P sub 2 por 12 y presupuesto por 3.000. Hagamos de manera general primero. Esa es la ventaja de hacer la solución general, es que ya sabemos la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta de x sub 1? A ver, elección óptima del consumidor es determinar x sub 1 y x sub 2 asterisco. Eso es. Tenemos que determinar la cantidad óptima de consumo del bien 1 y del bien 2.
Dado que los precios son 6.12 bolivianos y el presupuesto es 3.000 bolivianos, el problema del consumidor es determinar cuánto debería consumir del bien 1, del bien 2, asterisco, ¿no? Para maximizar la utilidad. Eso es. ¿Ya? Entonces, el lagrangiano, ¿qué dice? Primero introduzcan la función objetivo. Función objetivo más lambda, y la función objetivo es lo que el agente económico busca maximizar o minimizar. En este caso, el agente económico es consumidor que quiere maximizar la utilidad. Más lambda de la restricción presupuestaria. Más lambda de la restricción presupuestaria. Vamos a ir un poquito rápido en eso porque hemos hecho 2 ejercicios antes. Y ahora sí. Lagrangiano. Función objetiva. Entonces, L le da de Lagrange igual a qué cosa. ¿Cuál es la función objetivo? Maximizar la utilidad. ¿Y cuál es la función de utilidad? Utilidad. Acá está. X sub 1 elevado a la delta por X sub 2 elevado a la 1 menos delta. Más lambda de la restricción presupuestaria. Más lambda. Ahora, la restricción presupuestaria. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Segundo elemento. La restricción presupuestaria, acá está. La restricción presupuestaria es esto. ¿Ya? El presupuesto está en el lado derecho. No va a cambiar de lado, entonces va a mantener su signo. Entonces, presupuesto. Primero, presupuesto. Lo voy a cambiar. Restricción presupuestaria. Aquí, presupuesto. Ya. Presupuesto está en el lado derecho. Ahora, el gasto en el bien 1 y en el gasto en el bien 2 están en el lado izquierdo. Lo vamos a cambiar de lado, entonces va a cambiar de signo. Menos el gasto en el bien 1 menos el gasto en el bien 2. Ya, muy bien. Ya hemos hecho esto. Ahora, condición de primer orden. ¿En qué consiste la condición de primer orden? Derivar el lagrangiano. A ver, condición de primer orden. CPO, condición de primer orden. ¿Ya? A ver, en términos sencillos, condición de primer, breve así, condición de primer orden consiste en derivar el lagrangiano. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a lambda, y las vamos a igualar a 0. Entonces, condición de primer orden, derivada del lagrangiano, L. Vamos a derivar el lagrangiano. Vamos a derivar esto. El lagrangiano es todo esto. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto a las variables cuyo valor queremos determinar. ¿Qué valor queremos determinar? X sub 1. X sub 1. Ya, X sub 1. Vamos a derivar. Vamos a quitarnos del subíndice. Vamos a derivar. Y eso vamos a igualar a 0. ¿Ya? Ya. Entonces, y eso lo vamos a llamar después de ecuación 1. ¿Ya? Ya, eso después lo vamos a llamar ecuación número 1. Ya. Después vamos a derivar el lagrangiano con respecto a la otra variable de decisión. ¿Cuál es la otra variable de decisión? X sub 2. Y la vamos a igualar a 0. Ya esa la vamos a llamar ecuación número 2. ¿Qué condición de primer orden? Vamos a derivar nuevamente el lagrangiano, ahora con respecto a lambda. Con respecto a lambda. Y vamos a igualar a 0.
Igualar a 0 significa que estamos obteniendo un máximo global, y en el máximo global la pendiente es igual a 0. Eso es porque estamos igualando a 0. Ahora, hagamos eso. Lagrangiano, todo esto. El lagrangiano dice, a ver, derive el lagrangiano con respecto a x1. Ahora sí. x1, ¿dónde aparece? Aquí. Vamos a marcarlo con un color verde. x1 aquí, x1 aquí y x1 aquí. Entonces, derivemos el lagrangiano. El lagrangiano dice, derive el lagrangiano. Lagrangiano es todo esto. Con respecto a x1, ya. Entonces, x1 elevado a la alfa. Derivada de un exponente. Derivado de un exponente, ¿a qué es igual? El exponente baja y también baja el valor en 1. Ya, muy bien. Entonces, derivada de x1 es derivado de un exponente. Muy bien. Como bien dice su compañero Zider, que voy a aumentar el volumen porque es muy bajo. No. A ver, derivada esto. Ya hicimos también esto. A ver, derivado de un exponente. Y también se han subido unos videos sobre reglas de derivación al CIA. Aquí, derivada. El exponente baja. ¿Cuánto es el exponente? Delta. Entonces, el exponente delta baja. ¿Ya? El exponente baja. X sub 1, la base se mantiene. La base es X sub 1. Ahora, la derivada de X sub 1 es el exponente de X sub 1 es alfa. El exponente va a disminuir en 1. Entonces, alfa menos 1, ¿cuánto va a ser? Alfa menos 1. Entonces, alfa menos 1. Esa es la derivada. Ya. X sub 1 elevado al alfa, derivada de un exponente. La regla de derivación de un exponente, ¿qué dice? El exponente alfa baja. La base x sub 1 se copia tal como está, se mantiene. Y el exponente que era delta tiene que disminuir en 1. Entonces, x sub 1 elevado a la delta menos 1. Ya, eso sería. Ya se va a cortar, entonces vuelvo enseguida. Entonces, eso copio. Va a mandar otro ID, ¿no? Ya. Ya. X sub 2, 1 menos alfa, eso se mantiene. Ahora, más por menos, menos. ¿Menos cuánto? Menos alfa de p sub 1. Menos alfa de p sub 1. Igual a 0. Vuelvo enseguida entonces.